Bienvenidos amigos, yo soy Elu y hoy vamos a preparar la torta dulce choco. Es una combinación deliciosa y bien chocolatosa. No te olvides que tu like y comentario es lo que mantiene vivo este canal. Ahora sí, comencemos. Empezamos batiendo 5 huevos con 150 gramos de azúcar hasta ver que la mezcla sea clara y triplica su volumen. Son unos 5 minutos más o menos de batido a máxima velocidad. Una vez así le agregamos 3 cucharadas de aceite, yo usé de girasol, también puede ser de maíz. Y una vez integrado le añadimos en 2 tandas tamizando 120 gramos de harina 4 ceros, 30 gramos de cacao amargo y una cucharadita de polvo para hornear. Y vamos a integrarlos con una espátula y movimientos envolventes. Pasamos a un molde de 20 centímetros con papel manteca debajo o enmantecado y enharinado. Llevamos a un horno precalentado a 180 grados centígrados por 30 minutos. Al pincharlo con un palillo tiene que salir limpio. Para el almíbar volcamos en una ollita 150 gramos de azúcar y 150 mililitros de agua. Llevamos a fuego medio y esperamos que hierva. Una vez que hierve dejamos un minuto más y ahora sí apagamos el fuego y reservamos. Para el relleno comenzamos llevando 200 gramos de chocolate semiamargo con 100 mililitros de crema de leche, puede ser a baño María o microondas en intervalos de 30 segundos, hasta que estos se combinen. Una vez así le agregamos una cucharada de cacao amargo, integramos y esta mezcla vamos a agregarla a 500 gramos de dulce de leche repostero que tiene que estar a temperatura ambiente. Así que si lo tenemos en la heladera lo vamos a sacar un par de horas antes. Una vez que tengamos la mezcla de chocolate y dulce de leche integrados, para darle una consistencia más cremosa al relleno vamos a batir por otro lado 50 mililitros de crema para batir. No es la crema de leche, es la crema que está lista para batir. La pueden omitir, pero esto le va a dar más cremosidad al relleno. Una vez batida la incorporamos a la crema con movimientos envolventes. Bien, una vez listo el relleno, vamos a armar la torta. Pueden hacerlo directamente en el plato o en este caso lo voy a hacer en el molde que vamos a forrar con papel film y así la voy a dejar toda la noche para que tome más sabor y más humedad. Comenzamos poniendo la primera capa, humedecemos con almíbar, ponemos la mitad del relleno y emparejamos. La otra capa, humedecemos y ponemos el resto del relleno. Emparejamos. Y ahora va la última capa, también vamos a humedecerla. Y la vamos a guardar envuelta en la heladera.
Para la cubierta batimos hasta tener picos firmes 350 ml de crema de leche con 40 gramos de azúcar, y 3 cucharadas y medias de cacao amargo. Desmoldamos la torta, cubrimos con la crema y emparejamos con la espátula. Si no queda súper liso no pasa nada. Ahora vamos a hacer la decoración, por lo tanto nos va a sobrar un poco de crema que vamos a poner en una manga pastelera con un pico rizado para luego poder hacer esos bordes. Mandamos la torta a la heladera nuevamente mientras hacemos la ganache para el goteo. Vamos a llevar al microondas en intervalos de 30 segundos o a baño María 30 gramos de chocolate semi amargo con 25 ml de crema de leche. Una vez así vamos a llevarlo a la heladera hasta que temple. Fíjense cómo cambia la consistencia, va a quedar un poco más espeso. Sacamos la torta de la heladera y antes de hacerle el goteo vamos a pasarle por todo el lateral un pincel para hacerle unas líneas por el costado. Obviamente si ustedes quieren pueden omitir ese paso y dejarlo lisito. Pasamos la ganache a una manga pastelera o una bolsita y le cortamos apenas la punta. Yo usé una Ziploc porque me quedé sin mangas, así que aproveché que tenía la bolsita y le vamos a ir haciendo el goteo por alrededor. Seguramente les sobre un poco de la ganache, la pueden guardar en la heladera y usarla para otra ocasión. Y ahora con la crema que nos sobró, que pasamos a una manga pastelera con pico rizado, vamos a hacer el borde por arriba y también por abajo. Para finalizar le ponemos unas virutas de chocolate en el medio o también lo que pueden ponerle es chocolate rallado. Y ¡tarán! Ya tenemos lista nuestra torta, queda tremenda, te va a encantar, te lo aseguro, no dejes de probarla, mándame fotitos si la haces a mi Instagram que me encanta verlas y si te gustó tu like y comentario me ayudan muchísimo, no olvides suscribirte y activar las notificaciones así no te perdés ninguna receta. Te mando un abrazo super sweets y nos vemos en la próxima.